Bienvenidos a este programa. Profundicemos en esta serie interesante de grandes debates de la historia. Bueno, nos arribamos al capítulo número 6 de esta interesante serie. Hemos visto mucho contenido en esta serie pues que hemos estado desarrollando, pero hoy nos toca continuar con uno de estos temas, ¿verdad? Que generan opiniones encontradas a favor y en contra, sobre la perseverancia de los santos, o si se puede caer de esta gracia que el Señor le otorga al creyente. Pues para eso entonces invitamos a mi pastor, el pastor Pilar Alcántara. Dios bendiga vuestras almas. Qué privilegio estar una vez más por aquí. Esperamos que Dios me ayude a salir de esta. No, pero usted ha salido bien, pastor de todas. Bueno, si usted lo dice, vamos a ver qué dicen los que nos ven y escuchan. Bien, bueno, pastor, eh, ¿cómo nosotros pudiéramos definir eso de la perseverancia de los santos? ¿Es una doctrina? Eh, ¿Cómo pudiéramos definirlo así para el público? Sí, definitivamente que es una doctrina extraída de la Biblia. Lo mismo que la caída de la gracia. Todo va a depender de la cosmovisión con que la persona la vea. A mí me gustaría comenzar pensando en este conversatorio acerca de la perseverancia de los santos con lo que dijera Jesús en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es más poderoso que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, eso habla sin necesidad de acudir a un teólogo de esos grandes teólogos históricos, que por supuesto uno tiene que, si es honesto, entender que 2000 años de historia de cristianismo no debería nadie hoy aparecer con una revelación que tire por tierra todos esos teólogos de que la iglesia histórica ha creído en sus postulados. Así que la perseverancia de los santos es la enseñanza cristiana que afirma que una vez que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada debido a la operación del Espíritu Santo al convencerle de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo incorporar a esa persona a la familia de Dios, al hacerlo creyente en Cristo y que viene a morar con él, el Espíritu Santo, y en él, y teniendo en cuenta que además Cristo continuará trabajando su buena obra en la vida de ese creyente, Filipenses 1:6, estando persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que Jesucristo vuelva. De modo que este creyente, esa persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, es guardada por el poder de Dios de tal manera que persevere en Cristo hasta el fin de sus días. No por méritos humanos. Note que dije que esa persona es guardada por el poder de Dios. No soy guardado por mi fe. Usted no es guardado por su fe, por su conocimiento teológico. No, somos guardados por el poder de Dios, y es esa protección divina que nos lleva a perseverar hasta el fin de nuestros días en Cristo Jesús. Eso es por definición la perseverancia de los santos. Esta doctrina, por supuesto, de la perseverancia de los santos es diferente a la seguridad eterna e incondicional que muchos postulan de salvo
siempre salvo, sin importar el estilo de vida que se viva. Algunos sugieren que esta doctrina de perseverancia de los santos es sinónimo de salvo siempre salvo y apuntaría a una vida cristiana hasta cierto punto irresponsable. Porque si no importa lo que yo haga, si una vez que yo me salvé voy a ser salvo como quiera, tengo una seguridad eterna incondicional, entonces puede llevar a la irresponsabilidad cristiana. Ahora bien, la idea es, en primer lugar, que esa perseverancia de los santos apunta a que el creyente que genuinamente ha nacido de nuevo, la persona que genuinamente conoció a Cristo, puede estar seguro de su salvación y puede estar confiando en la herencia eterna según las promesas bíblicas, incluyendo, por supuesto, la vida eterna. Eso no me da licencia para vivir como me plazca, pero me da la seguridad de que yo soy salvo, porque si yo no hice nada para merecer la salvación, pues, y la recibí como un regalo, Dios no es el típico caprichoso que me da un regalo hoy y mañana o pasado, pues caprichosamente decide quitármela. A eso apunta la perseverancia de los santos. Así que la doctrina de la perseverancia de los santos no implica que los creyentes pequen de manera con premeditación y alevosía, como dicen los abogados, pero tampoco implica que los creyentes no van a pecar nunca. Porque de hecho, como leímos Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que Cristo vuelva. Es decir, Dios no ha terminado con nosotros y indiscutiblemente, por más santos que nosotros seamos o nos consideremos, seguiremos perteneciendo a una raza caída, seguiremos teniendo lucha con el pecado y sus consecuencias, pero si genuinamente ha nacido de nuevo, la simiente de Dios que está en él no lo deja practicar el pecado, que es diferente a caer en pecado. O sea, no existe un hombre que viva sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay un solo ser humano que viva en la tierra tan justo que haga el bien y nunca peque, evidentemente a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como Dios no ha terminado conmigo, cada día el creyente debe tener una vida de integridad, pero de confesión sincera, genuina, delante de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos luchando contra el pecado y sus consecuencias. Pastor, usted ha dicho demasiadas cosas. Quiero tomar 2 ejemplos y quiero hacer una pregunta. Básicamente usted menciona, pastor, que esa facción o esa línea de pensamiento de los salvos siempre salvos tienen como la idea del pensamiento es, no importa lo que yo haga a partir de aquí, y el Señor sabía. O sea, no importa lo que yo haga, Él como quiera Él me cogió y yo soy salvo, siempre salvo, aunque yo peque. Pero como usted está planteando el asunto, el salvo no tiene esa inclinación al pecado, ¿verdad? No tiene como lo primero que le viene a la mente no es pecar, ¿no? Sino obedecer a Dios. O sea, hay una diferencia. Sí. Aunque peca, pero no practica el pecado. Exacto. Porque eso es lo que la Escritura dice. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no lo deja pecar en esa vida de praxis del pecado. No significa que no peque, pero no lo practica. Es decir, no se deleita, no lo disfruta, no persevera en esa vida de pecado. Entonces, mi pregunta es, pastor, recuerda que en una ocasión, cuando el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2,
ellos vinieron gozosos, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces el Señor le dice, sí, pero ustedes alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pastor, ¿qué pasa con un creyente cuando peca? El Señor borra el nombre con un liquid paper allá, borra el nombre, cuando se arrepiente lo vuelve y lo pone, o ese nombre después una vez puesto en ese libro ya jamás es borrado. ¿Qué es lo que ocurre con el creyente cuando peca? Sí, y es importante el texto que usted ha mencionado, porque fíjese que el texto no le dice, alégrese de que sus nombres estén, futuro, sino alégrese de que sus nombres están, presente. Y si pensamos en Eclesiastés 7:20 que citaba hace un rato, pudiera poner el ejemplo del apóstol Pedro, perdón. Hay dos eventos del apóstol Pedro que la Biblia registra de pecados horrendos. En primer lugar, encontramos en los evangelios, en los 4 evangelios, la negación de Pedro a Jesús en el juicio. Bueno, eso es pecado. Señores, en la última ocasión, dice el texto literalmente, que Pedro lo negó con maldición. Es decir, cuando la chica le dice, sí es verdad, él estaba con ellos. Me imagino a Pedro decir, mira muchacha del diácono, yo te dije a ti que yo no he... ¿Acaso eso es menos pecado que cualquier otro pecado moral que alguien pueda imaginar? ¿Agarró Cristo y borró a Pedro por ese pecado del libro de la vida? No lo creo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero también encontramos otro caso del apóstol Pedro, otro pecado de hipocresía. Está de dodo Pedro hoy aquí. Y Pablo dice en Gálatas, pero cuando vi que Pedro no andaba justamente, correctamente, sino en hipocresía, le reprendí públicamente porque era de condenar. Oiga esto, la actitud de Pedro era de condenar, no de que Dios lo condenara, pero que el escrutinio de los hombres lo juzgara y lo condenara. Así que Pedro es reprendido públicamente por Pablo y le dice hipócrita. Si hubiésemos sido nosotros hoy, ponemos a Pedro en disciplina. El ministerio pastoral de hoy tiene 6 meses de disciplina por hipócrita. Pero no se pone disciplina por eso, pastor. Digo yo. Por menos de ahí ponen los pastores disciplina y lo anuncian desde el púlpito. Ay, Dios mío. Ahora, no creo que en esta ocasión tampoco el Señor borrara a Pedro del libro de la vida. Entonces yo pienso que cuando el creyente, el genuinamente nacido de nuevo peca, ocurren por lo menos 3 cosas. En primer lugar, pierde la comunión con Dios. Porque uno no puede pecar y seguir de abrazos y besos con Dios. No es posible. Porque, y si lo hace, si sigue igual es porque no ha nacido de nuevo. El tipo no tiene mente cristiana. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, cuando nosotros sabemos que fallamos, que atentamos contra la santidad de Dios, contra nuestra propia santidad, contra la santidad del Evangelio, entonces no podemos tener esa intimidad, esa comunión con Dios como la teníamos antes de pecar. Pero en segundo lugar, se pierde la comunión con el Espíritu Santo debido a que hemos contritado, que hemos ofendido, que hemos herido, hemos traicionado, en un buen decir, porque Él lo sabe, al Espíritu Santo. O sea, no es traicionar en el sentido tácito de la palabra, porque, wow, qué decepción, tanto que yo creí en Él, ¿cómo me hace eso? No, el Señor lo sabe, en su soberanía y presciencia, conocimiento anticipado, Él sabe que le vamos a fallar en la
condición que le vamos a fallar y cuándo y bajo qué circunstancias lo haremos. Pero, por supuesto, el nacido de nuevo trata de no hacerlo, pero cuando lo hace, pierde esa comunión con el Espíritu Santo. En tercer lugar, pierde la comunión de los santos. Porque, ¿a qué va uno a una congregación? Yo pienso que hay 3 razones básicas por las cuales un creyente se congrega, teniendo claro que la congregación, la iglesia, como la iglesia local, no salva a la gente. O sea, para la gente ser salvo no necesita una iglesia local. Pero los salvos asisten a una iglesia local. Entonces, ¿para qué yo asisto a una iglesia local? En primer lugar, voy a tener comunión con Dios mediante la oración, la presencia de Dios, a ser alimentado en segundo lugar con la palabra de Dios, una predicación bíblica correcta y positiva, no un show ni mediático ni hacerme reír ni a rascarme el oído, a ser expuesto a la palabra de Dios de manera seria. Y en tercer lugar, a tener comunión con mis hermanos. Es decir, si yo no puedo abrazar a mi hermano con el gozo que el Señor me da como resultado de esa salvación, entonces ni sentido tiene estar en la iglesia local. Por tanto, cuando yo sé que estoy en pecado y que mi pecado personal soy consciente de que afecta la colectividad de la iglesia, y hay base bíblica para eso, por ejemplo, el pecado de Acán trajo consecuencias nacionales en el pueblo. El pecado de Aarón y María también trajo consecuencias no solamente personales para María, pero el pueblo tuvo que detenerse por un tiempo por esa condición de María. De modo que mi pecado personal afecta a la congregación, la iglesia local. Entonces esas 3 cosas ocurren cuando el creyente nacido de nuevo peca. Ahora, ese creyente, esa persona que genuinamente nació de nuevo y peca, no ha perdido la condición de hijo de Dios. Es decir, yo no he encontrado en la Sagrada Escritura un pasaje que advierta que el salvo pueda ser borrado del libro de la vida, y de hecho encuentro todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 15 que el hijo pródigo, ¿y cuántos pródigos habrán hoy día? Pecó, ¿verdad? Y se fue de la casa y malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y él no dejó de ser hijo. Estando perdido allá en el pecado, hundido en el fango, él dice, volviendo así, dijo, volveré a mi padre. Él no dijo, volveré donde el papá de mi hermano o de fulano. No, yo volveré donde mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él reconoció su condición mísera. Y cuando él llega a la casa, el padre no le recriminó. Mire este andrajo que tiene, este sucio, este descuido. Después que gasta mi dinero con prostituta, ahora tú vienes, vaya para allá. No. Dice que el padre, cuando lo alcanzó a ver, vio que su hijo, que era muerto, había resucitado, que se había perdido, había sido encontrado. De hecho, entonces, eso me lleva a pensar, no a dormirse en los laureles, ni a vivir una vida irresponsable en el cristianismo, porque el hijo pródigo no perdió esa calidad de hijo. Más bien, me hace pensar que cuando una persona genuinamente ha nacido de nuevo y ha tenido una condición cualquiera en la congregación, en la iglesia local, que siempre la gente que se aleja tiene alguna excusa para no asumir su responsabilidad. Pocas personas son lo suficientemente honestos para decir, no, es que yo he pecado, es que yo me he portado mal. No, fulano o fulana
me hizo o dejó de hacer, yo pienso que sí pierde los privilegios de tener esa comunión con Dios, los privilegios de los disfrutes del banquete de los hijos, al vivir en esa condición de pecado durante el tiempo que dure en esa condición. Ahora, una persona que genuinamente ha nacido de nuevo, no solamente no disfruta esa condición de pecado, no lo practica, sino que por una u otra razón, cuando cae en pecado, no recibe el suficiente asesoramiento, mentorado, y muchas veces pudiera esa persona ser empujada a echarlo fuera de la iglesia visible, pero esa persona, bajo la circunstancia que sea, trata de cultivar de nuevo su relación con Dios, reconciliarse con su Dios, reconciliarse con el Espíritu Santo, aunque no tenga esa comunión visible con la iglesia visible. Seguirá perteneciendo a la iglesia invisible del Señor, porque la iglesia del Señor no se llama tal o cual, no es lo que nosotros vemos. La iglesia, alguien dijo que la iglesia será sacada de la iglesia. Si la iglesia del Señor será sacada de la iglesia que nosotros creemos que es la iglesia del Señor. Entonces yo pienso que por ahí anda la situación del pecado de un creyente. Pastor, déjeme preguntar otra cosa. Pues sé que los que nos están escuchando pudieran interpretar que, o sea, lo pueden interpretar de esta manera. Pero espérate, porque si yo soy cristiano, entonces como el hijo pródigo yo me descarrío y me desacato y me voy para el mundo. Si yo soy salvo y Cristo viene o yo me muero en esa condición, pues yo me salvo, porque yo soy salvo. Y entonces ahí caemos en el primer ejemplo que poníamos al principio de ese extremo de los salvos. Seguridad eterna incondicional. Exacto. Sí, pudiera alguien malinterpretarme así, pero esa no es la intención. La intención, lo que yo quiero sugerir es que una persona que genuinamente ha nacido de nuevo, difícilmente se aleje de Cristo, se aleje del Espíritu Santo. No significa de nuevo que no peque, pero cuando peca, la intención y la reacción inmediata es reconciliarse, buscar la reconciliación de Dios. Porque ¿qué es el pecado? El problema es cuando nosotros categorizamos pecados. Uh-huh. Es decir, yo les presenté 2 pecados del apóstol Pedro y Pedro no fornicó, no violó, no traficó, no robó, nada. ¿Y por qué pensamos que el pecado de Judas era mayor que el de Pedro? Uh-huh. La única diferencia es que Judas no se arrepintió, que Judas no buscó la presencia de Dios, no se acercó a Dios en arrepentimiento genuino. Mientras que Pedro, sí, cuando el Señor lo mira y Pedro se acuerda de las palabras que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante hoy 2 veces, tú me habrás negado 3. Dice el texto que Pedro lloró amargamente, es decir, fue llevado al arrepentimiento que produce el Espíritu Santo, esa convicción. Lo mismo se advierte cuando Pablo lo reprende. Ahí no nos dice que Pedro trató de justificar su condición. Y Pablo le dijo, tú eres un hipócrita y está llevando a los gentiles a judaizar. Por tu hipocresía están siendo arrastrados los otros. Y Pedro no se puso a discutir, a llevarle la contraria a Pablo. ¿Cómo usted se atreve? Yo soy el apóstol, yo soy la columna de la iglesia. ¿Quién es usted para hablarme así? No, porque Pedro era una persona nacida de nuevo. Admitió su condición de pecado. Pero en el Antiguo Testamento hay casos así. Por ejemplo, y le menciono uno. David peca y ¿cuántos pecados tan horrendos cometió David? Olímpicamente mayores que los pecados de Saúl. ¿Y la diferencia? Justamente que David es un hombre del Espíritu. David es un hombre conforme al corazón de Dios.
Y aunque él pecó de manera horripilante, mayor que Saúl, los pecados de Saúl, ínfimos así, siempre encontraba a quien acusar. No, yo no tengo culpa de eso. No, Señor, yo para nada. Mi intención es hacer la voluntad de Dios. David dijo, yo he pecado. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Salmo 51. Salmo 32. Bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Entonces, el hombre, la mujer, la persona que ha nacido de nuevo genuinamente, cuando peca, no categoriza pecado. Es que si yo sé que yo robé, o que yo mentí, o que yo codicié, no tengo que buscar, pero aquel que adulteró hizo peor que yo y no le pusieron en disciplina. Aquel que mató a alguien hizo peor que yo. No, mi pecado me aleja de Dios. Y entonces yo tengo que acudir delante de Dios en arrepentimiento. El tiempo que eso dure ya depende de un asunto entre lo divino y lo humano. Porque en el caso de David duró casi un año. Pero la persona que genuinamente ha nacido de nuevo, cuando peca, Dios le dará la oportunidad de la reconciliación, ya sea al mismo día, a la hora, al mes, al año, pero no le dejará morir en esa condición de pecado. Porque esa persona genuinamente nació de nuevo y la gracia de Dios, el poder de Dios, lo librará de pecar deliberadamente. Bueno, pastor, me llama la atención que hasta ahora, según lo que usted ha mencionado con las citas bíblicas, podemos ver que hay una garantía en cuanto a la permanencia de los salvos en la fe. Sí. Pero que también, a su vez, hay personas que han encontrado textos bíblicos y de lo cual se ha sistematizado otra línea de pensamiento muy diferente a esa que usted menciona. Entonces, me gustaría saber con relación a eso, ¿qué es lo que se conoce como los 5 puntos del arminianismo? Porque creo que eso es como la parte opuesta a lo que estamos hablando de la perseverancia, ¿no? Bien, es importante advertir que antes de pensar en arminianismo o calvinismo, lo importante es lo que la Escritura dice. Y de nuevo, no vamos a ignorar los años de historia del cristianismo, de cómo esos santos de la antigüedad que investigaron más que nosotros y a lo mejor conocieron los idiomas originales, estudiaron, ¿verdad? Y encontraron eso. Me gustaría, antes que nada, pensar para algunas bases más de este concepto de la perseverancia de los santos, antes de ir a lo que sería la caída de la gracia, que es básicamente lo que postula el arminianismo, pero que a mí no me gusta presentarlo así, porque ¿y qué tal si alguien que nos está escuchando nunca ha oído hablar de Juan Calvino ni de Jacobo Arminio? Es lo que la Escritura dice. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 8, nos asegura que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, de modo que si una persona genuinamente ha nacido de nuevo, tiene que reconocer que eso es por los méritos de Cristo. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 13, también apunta a cómo Dios nos libra del mal. Pero también Tito capítulo 2, 11 al 14, nos dice, porque la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres para la salvación,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, si la persona ha nacido de nuevo, va a hacer obras de gente salvada. Es decir, no va a comportarse como un impío, como una persona que no conoce a Dios, en aras de esa seguridad incondicional de salvación. Entonces, contrario a eso, como usted advertía, está la caída de la gracia. Por alguna razón, pues, el arminianismo apunta a esto. Y entonces me gustaría, básicamente, antes de ir a los puntos, advertir qué es eso, qué es esa doctrina de la caída de la gracia. Según el arminianismo, es una doctrina teológica cristiana también, que la fundó Jacobo Arminio. Hay que admitir lo que es su postulado. Para el siglo XVIII aproximadamente, a partir de la impugnación del dogma calvinista, es decir, tratando de llevar la contraria al calvinismo, que nos habla de la doble predestinación. Entonces, desde la perspectiva del arminianismo, el hombre coopera con la gracia divina a través de la fe en la salvación, que prácticamente son aspectos de lo que se estuvieron tratando en programas anteriores. También se advierte este punto del arminianismo que enseña que la predestinación está basada primero en la presciencia de Dios, que tiene el conocimiento previo de quién creerá y quién no creerá en Cristo. Eso es lo primero, el primer punto del arminianismo. La presciencia de Dios tiene la conciencia, el conocimiento, no necesariamente un prediseño de quién se salve y quién se pierde. Y cada ser humano está condicionado de manera sine qua non, que si usted está en el grupo de los elegidos, usted se va a salvar, no importa si nadie le predica. No, no, no. La idea del arminianismo es entonces que como Dios conoce de antemano quiénes se van a salvar y quiénes no, Él entonces, y eso es bíblico también, porque la Biblia dice, a los que antes conoció también los predestinó. Es decir, antes de Dios predestinar, la predestinación bíblica, que está ahí claramente establecida en Romanos y en Efesios, no una predestinación de un hipercalvinismo irracional. No, no, no. Según la Biblia. Entonces, primero Dios me conoció. Y luego que me conoció, que Él, y en ese sentido estoy de acuerdo con el arminianismo, como ya Él me conoció, en su presciencia, Él sabía que yo iba a responder al llamado, que nosotros íbamos a responder al llamado. En ese sentido, Él nos predestinó. Porque Él sabía que íbamos a creer. Pero también en su presciencia sabía quién no iba a creer. Pero Él no diseñó, no predeterminó esa persona para que no crea. No, Él lo sabe. El segundo principio es que la voluntad del hombre, por asistencia divina, es hecha libre para creer o rechazar a Jesucristo. En otras palabras, la soberanía de Dios no limita la responsabilidad humana. Pero eso significa que aunque bien Dios sabe de antemano quién va a responder y quién no, sin embargo, Él le ha dado una voluntad al hombre para que tome esa decisión. Evidentemente que siempre lo hará con la asistencia divina, porque
siempre es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo no lo sabemos. Por eso, como no lo sabemos quién es, nosotros le predicamos a todos porque Dios es el que sabe. Y yo sencillamente quiero colaborar con el Señor en esa obra redentiva que Él quiere hacer a través de su santo, porque el único medio que el Señor estableció para la salvación de la gente es la predicación de la palabra de Dios, la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Sin predicación es casi imposible que la gente se salve, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El Espíritu Santo me asiste mi voluntad para que responda al llamado de la predicación de la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios que Dios va a utilizar para que yo pueda escuchar el Evangelio. Entonces de ahí, ¿cómo creerán sin haber quien le predique? Es decir, Dios sabe que Pilar va a responder, pero el medio que utilizó es la predicación del Evangelio para que cuando yo escuche esa predicación, el Espíritu me asista y yo responda al llamado en arrepentimiento y fe. No se trata sencillamente de una confesión pública, sino de una convicción que responde en consecuencia. Porque yo puedo responder por manipulación, por un predicador muy emotivo. Pasen aquí todos los que no son cristianos, yo quiero orar por ustedes, por salvación. Señor, y hasta el diablo, si encontrara quien orara por él por salvación, Satanás pasara al frente, porque el diablo no quiere perderse. Pero, ¿cuál es el compromiso de que tú oraste por mí por salvación y te doy mi nombre y tú te lo llevas, tal vez para orar por mí, ojalá que así sea, ¿verdad? Pero otra vez es para exhibirlo como trofeos de todo lo que se convirtieron, entre comillas, o que hicieron confesión pública. Que a propósito, en la Biblia no encontramos ese tipo de llamados a hacer confesión pública y a repetir conmigo. Ay, Dios Entonces, mío. Espera. ¿Y por qué usted cree que hacemos eso hoy día, pastor? Tradición. Es una tradición que necesariamente no tiene que condenarse y dejarse de hacer, porque lo que sí la Biblia dice es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese creer es el resultado de un arrepentimiento genuino, que Dios, habiendo pasado por alto los pecados pasados en nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el mensaje bíblico, que la gente se arrepienta, pero nosotros hemos tratado de, para no ofender a la gente, a veces lo que lo llamamos es a pasar a afiliarse a la congregación. Y no hay un sentido de arrepentimiento. Así que repite conmigo, pero ni siquiera le decimos, reconozco que soy un pecador, yo me arrepiento de todos mis pecados. No, lo más que decimos es, acepto a Cristo como mi Salvador. ¿Y dónde está el aceptarle como mi Señor? Porque si Él es mi Señor, es mi dueño, mi jefe. Y entonces yo me debo a Él, yo no puedo hacer lo que me plazca. Por ahí anda el asunto. Así que ese postulado anterior de que somos asistidos por el Espíritu Santo, por la divinidad, para responder a esa gracia, afirma firmemente la necesidad de la gracia de Dios para la redención de todo ser humano. Sin esa intervención no es posible la salvación del ser humano. El hombre entonces puede en su albedrío aceptar o rechazar. Es rechazada cuando el Espíritu Santo no lo constriñe o no lo impulsa, no lo asiste a aceptar. Considera entonces que la expiación, ese mismo postulado, segundo postulado, la expiación de Cristo es para todos los hombres, no solo para algunos elegidos, pero no todos aceptan y por lo tanto no todos reciben los beneficios de esa expiación para todos que Cristo ofrece. Y evidentemente tampoco eso sorprende a Jesús, sorprende a Dios, sorprende al Espíritu Santo, porque en su presciencia Él sabía ya
quienes iban a afirmar, a aceptar. Según los arminianos o el arminianismo, es posible caer de la gracia y no es correcto pensar que los que ya recibieron la salvación por gracia nunca se perderán. Ese segundo postulado afirma eso. Entonces, el arminianismo enseña que la destitución de Dios por causa de la rebelión es posible a pesar de haber sido parte de su institución divina, que es la iglesia. Entonces según Arminio, según esos postulados, la perseverancia de los santos no es posible. O sea, está ahí, pero hay la posibilidad. Exacto. De yo caer de esa gracia. Según el arminianismo, sí. Entonces, ¿cuál usted cree, pastor, que es más razonable? Bueno, la cuestión es que ambos tienen sus bases escriturales para sus postulados. Y entonces, en este momento, yo sé que aunque nos estén viendo y escuchando personas que jamás habían escuchado de Jacobo Arminio o de Juan Calvino, tienen su postulado. Yo pienso que como Dios es todopoderoso, y si bien concuerdo con el arminianismo que Dios conoce quienes van a responder, que tampoco lo ignora el calvinismo, Él conoce de antemano en su presciencia, porque la Escritura lo dice, que antes que esté la palabra en nuestra boca, Dios la sabe toda. Eso habla de presciencia. Y que Él me conoció y después de conocerme, me predestinó. Eso habla de predestinación. La Biblia habla de predestinación y aunque el arminianismo no le guste la predestinación, pero es que es bíblica. No fue Juan Calvino que inventó la predestinación. Es la Biblia que lo dice. Entonces, tienen sus bases bíblicas. Por supuesto, todo predicador definitivamente tiene una inclinación por uno de los dos, aunque no haya escuchado nunca o haya leído ni a Juan Calvino ni a Jacobo Arminio. Me gustaría, antes de yo decir mi postulado final, decirlo al final para que la gente no nos deje de ver porque se prejuicie con Pilar. Por lo menos en este programa, en un próximo, tal vez no me vean los arminianos cuando yo dé mi punto o no me vean los calvinistas si lo doy, pero lo importante es que yo no trato de ser ni calvinista ni arminiano, yo trato de ser bíblico. Entonces, desde esta óptica arminiana, esa posibilidad de caer de la gracia está en la Biblia tan marcada como, por ejemplo, la posición privilegiada que Dios le otorgó a Luzbel, al diablo, a Lucifer. Y de qué manera él, habiéndose corrompido de un querubín protector, un querubín portador de luz bella, él por su iniquidad se convierte en diablo y cae de la gracia. De ocupar ese alto rango en la esfera angelical, dice tanto Ezequiel 28 como Isaías 14, en unos pasajes de doble referencia, porque de inmediato Ezequiel habla del rey de Tiro y Isaías habla del rey de Babilonia, pero a posteriori o a priori, porque es antes de esos reyes existir, habla de luz bella, del diablo, Lucifer. Entonces cae por tierra y encontramos el caos que se nos refiere en Génesis 1:2. Que Dios no creó esa tierra en estado de caos, sino que esa tierra llegó a esa condición como resultado de la caída de Satanás, de esa gracia, de esa posición privilegiada,
Y evidentemente que tampoco eso sorprendió a Dios, aunque Dios lo creó en perfección. Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar. Y si Dios hizo caer, le quitó ese privilegio a Satanás por haberse convertido en diablo, pues también lo haría con cualquier ser humano que, habiendo estado en la comunión de los santos, se revela y peca deliberadamente. Él, Lucifer o Luzbel, Luzbella, junto con todos sus ángeles que le siguieron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que, de igual manera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, el apóstol Pablo escribe a los romanos. Adán, por ejemplo, otro ejemplo que nos presenta el arminianismo para apuntar a la posibilidad de la caída de la gracia, es que Adán, habiendo sido creado a la imagen de Dios junto a Eva, su mujer, ellos voluntariamente deciden en su libertad otorgada comer del fruto prohibido en obediencia a Satanás, a Lucifer, encarnada en la presencia, en la persona de la serpiente. Así que ambos fueron destituidos de la comunión con Dios y consecuentemente del jardín del Edén. El pueblo judío, en tercer lugar, que liberado con mano poderosa y brazo extendido de la esclavitud egipcia, típico de la esclavitud del pecado que el creyente es liberado mediante la conversión, el arrepentimiento en Cristo Jesús. Sin embargo, por sus tendencias pecaminosas, tanto en el desierto como después en la tierra prometida, Dios los destituye. Y de hecho, en el libro de Isaías, literalmente nos dice que Dios se divorcia de su pueblo Israel y lo provoca celos con la iglesia gentil porque ellos pecaron. Así que de todo ese ejército que sale de 20 años hacia arriba de la tierra, de la liberación de la esclavitud egipcia, solo 2 personas, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Y todos los demás, millones de personas, cayeron en el desierto, toda esa generación judía de mayor de 20 años. Así que, según ese argumento, es posible, o esos 3 argumentos, es posible caer de la gracia. Y el argumento tal vez más poderoso del arminianismo es el siguiente. Si un número predeterminado de seres humanos ya estaba predeterminado para la salvación, la venida de Jesús, el Hijo de Dios, entonces no era necesaria. Es decir, si Dios predeterminó a un grupo determinado de personas para la salvación y todos los demás fueron predeterminados para perderse, ¿para qué viene Cristo? Porque al fin y al cabo, todas esas personas que estaban predeterminadas se iban a salvar como quiera, iban a acercarse a Dios. Pasado, presente y futuro son simultáneos para Dios. Así que Él en su presciencia, responde el arminianismo, sabe quién va a responder, quién, pero no lo predeterminó para que responda. Él asiste a todo el que tiene buena intención de responder. Así que en síntesis, ay Dios mío. No. En síntesis, vamos a resumir los 5 puntos. En primer lugar, libre albedrío o libertad humana. Aunque la naturaleza humana fue afectada con la caída del pecado, el hombre todavía, por la gracia divina, puede tener la voluntad de acercarse a Dios libremente en arrepentimiento. Elección incondicional. Dios escoge para la salvación, antes de la fundación del mundo, a todas aquellas personas que Él conocía que iban a responder, pero que el Espíritu Santo los asiste para que
para que den el paso, para que acepten el perdón en Cristo mediante el arrepentimiento. Número 3, la expiación universal o expiación general. ¿Qué implica eso? Que la obra redentora de Cristo brinda a todos los hombres, a todos, la misma oportunidad de ser salvos, pero que el hombre es quien responde. Así que esa oportunidad universal no garantiza la salvación a todos los hombres, sino a aquellos que asistido por el Espíritu Santo o por lo divino, responden y que Dios lo conocía. En cuarto lugar, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y hay una cantidad de ejemplos que están en la Biblia de personas que se resistieron a hacer la voluntad de Dios y consecuentemente asumieron las consecuencias. Hay mucho pasaje para eso. Y entonces el quinto punto es caer de la gracia o perder la salvación. Y es que algunos arminianos creen que el ser humano, una vez salvo, puede perderse, y otros creen que no puede perder su salvación, pero sí, ahí no están todos los arminianos en ese quinto punto de acuerdo. Hay arminianos que creen que definitivamente si una persona genuinamente nació de nuevo, no se va a perder, no va a perder la salvación, no que no peque, pero que si peca, va a reconciliarse rápido antes de morir. Aunque hay otros que sí, que piensan que el creyente colabora con Dios respecto a su salvación. De ahí ese no toque, no vaya, no use, y todas las prohibiciones dogmáticas que presentan muchos arminianos. Bueno, hay una constelación de versículos que el tiempo no nos da para ir a ellos. Qué pena, qué pena. Bueno, palabras finales, pastor, ya para no terminar así como tan abrupto ahí en el... Bueno, yo les quiero advertir que más que Jacobo Arminio o Juan Calvino, seamos bíblicos. Yo entonces, sin pensar en arminianismo o calvinismo, yo pienso que Jesús tenía razón cuando dijo en el pasaje que leímos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mis manos, porque mi Padre que me las dio es más poderoso que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Además, dice la Biblia, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo creo que la perseverancia de los santos consiste en que los que genuinamente hemos nacido de nuevo somos guardados por el poder de Dios, que aunque estemos luchando en una naturaleza pecaminosa, seguimos perteneciendo a una raza caída, pero somos guardados por el poder de Dios para perseverar hasta que Cristo vuelva o el día de nuestra muerte. Bueno, sin más que añadir, esto fue Profundicemos. Dios le bendiga.